Colegas, buenas noches a todos. Bienvenidos a esta sesión relacionada con el estudio del marco conceptual, ¿ya? Esta charla se dio a raíz del último curso que dimos referente al cierre contable trimestral bajo la adopción de NICS-SP. Entonces, dentro de ese contexto de los cursos que dimos, me parece que fueron dos grupos que dimos finalmente. eh, Se vio por conveniente dar una charla gratuita relacionada justamente con el marco conceptual, ya que los conceptos contenidos dentro de este marco nos sirven como punto de partida para poder entender el contenido de las distintas mixes, ¿no? En su momento yo me acuerdo, creo que en el año 2021, cuando comencé a elaborar cursos o diseñar cursos referente a lo que es saneamiento contable, vi por conveniente hacer un curso de diseño de políticas contables, ¿no? El curso se llama Políticas Contables, bajo enfoque mix, justo lo que tienen en pantalla. Y da la casualidad de que el título parecía un poco curioso porque cuando hablábamos de Mix SP, básicamente lo que hablábamos era de políticas contables, ¿sí? De políticas contables. Entonces, justo en la charla del día de ayer les comentaba, quien adopta Mix SP, básicamente me está diciendo que está adoptando políticas contables, ¿no? Tomando como referencia las políticas contables generales que están contenidas en las mismas Mix SP, ¿no? Entonces, ese era el punto de partida. Ustedes tienen que adoptar o hacer propias sus políticas contables. Ustedes tienen que comenzar a redactar políticas contables, siguiendo un orden, ¿no? Reconocimiento, medición, presentación y revelación. Entonces, la primera fase para desarrollar una política contable que hace posible que tú digas frente a un auditor que estoy adoptando NICS-SP o políticas contables, es que desarrolles la fase de reconocimiento. Y en la fase de reconocimiento, sigue medición, presentación y revelación, pero en la fase de reconocimiento necesitas entender la, necesitas entender la definición de los cinco elementos de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto. Porque con esa definición tú vas a poder identificar determinados hechos económicos y darle un nombre y apellido. Es decir, si estás frente a un hecho económico, me vas a decir cómo ese hecho económico impacta tu patrimonio. ¿De qué manera? ¿Es un activo? ¿Es un pasivo? ¿Es un patrimonio? ¿Es un ingreso? ¿O es un gasto? Ese hecho económico, ¿no? Entonces, definir cuáles son los cinco elementos, o sea, definir cuándo estamos frente a un activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, nos obliga a estudiar justamente el marco conceptual. El marco conceptual está conformado por varios capítulos. Dentro de esos capítulos está justamente la parte de lo que es los cinco elementos, la definición de los cinco elementos. Estudiar la definición de los cinco elementos me va a permitir a mí conocer un poco más del contenido de las NICS-SP. Ya dijimos que las NICS-SP son políticas contables. Y como toda política contable, la primera fase que se tiene que desarrollar es la fase de reconocimiento. Y dentro de la fase de reconocimiento hay una etapa de definición de los cinco elementos. La segunda etapa es la etapa de medición, definición y medición. Entonces, hay muchos capítulos que se tienen que estudiar dentro del marco conceptual. El día de hoy vamos a estudiar un poco acerca de la definición de los cinco elementos. Y créanme que es el punto de partida para poder entender, o sirve como un punto de estímulo para poder entender la literatura contenida en estas políticas contables generales denominadas NIC-SP. ¿Ya? Entonces, vamos a dar inicio a este estudio de los cinco elementos, ¿no? Que nos sirven, que nos sirven justamente para reconocer un hecho económico, ¿no? Reconocer un hecho económico. Entonces, acá justamente hay una frase que vi, que capturé de una literatura, que dice que al evaluar si una partida cumple la definición de un activo pasivo o patrimonio, debe prestarse atención a las condiciones esenciales y a la realidad económica que subyacen en la misma. Cuando ustedes quieren
reconocer un hecho económico, lo hacen ¿por qué? Porque están preparando o están diseñando una política contable. Una política contable que interviene en la fase de reconocimiento, medición, presentación y revelación. Nosotros estamos en esta primera parte, reconocimiento. Para hacer un reconocimiento de un hecho económico, lo primero que tienen que hacer es aprender a definir estos 5 elementos, ¿no? Antes de iniciar con el reconocimiento, debemos o tenemos que conocer los 5 elementos que dan forma a la esencia de un hecho económico. A la esencia. Mucho ojo con esta parte. A la esencia, no a la forma, a la esencia de un hecho económico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a ver que en el camino, cuando ustedes registran un hecho económico en su contabilidad, muchos se fijan en la forma, en el aspecto externo, más que en su esencia económica. ¿Ya? Entonces, por eso es necesario entender la definición de estos 5 elementos. Empecemos con lo básico, con lo que son activos. Según el marco conceptual, los activos son recursos controlados por una entidad como consecuencia de hechos pasados, de las cuales la entidad espera obtener en el futuro algún beneficio económico o un potencial de servicio. ¿Ya? Entonces, cada vez que las distintas NICS SP les hable acerca de activos, no podemos improvisar el concepto de lo que es activo. O sea, no, no vayamos al, yo pienso que el activo es algo tangible, ¿no? O yo pienso que el activo, yo pienso que el activo es algo que es mayor al cuarto del IT. Yo pienso que el activo es algo que se utiliza por más de un año. Y así, ¿no? Comenzamos a improvisar el concepto. Cuando queremos entender el concepto contenido en las NICS SP, es necesario extraer el concepto o la definición contenida en el marco conceptual. No hay otro concepto adicional. No hay improvisaciones. No hay, a mí se me ocurrió. O no hay, a mí me enseñaron que esto era así, ¿no? El único concepto de activo es lo que está mostrado en el marco conceptual. Es el punto de partida para poder entender o para poder hablar todos en el mismo idioma. Los activos son recursos controlados por una entidad como consecuencia de un hecho pasado de las cuales la entidad espera obtener en el futuro un beneficio o un potencial de servicio. Bueno, es lo que dice en teoría, ¿no? Ahora, interpretarlo lleva todo un trabajo, ¿no? Entonces, la idea se trata acá principalmente de entender estos conceptos que están en rojo. Recursos controlados, consecuencia de hechos pasados y la obtención de beneficios económicos o un potencial de servicio, ¿ya? O potencial de servicio. Entonces, miren, lo que debemos entender antes de llevar a cabo estas casuísticas, que siempre lo llevaba a cabo cuando llevaba los cursos, debemos entender lo siguiente, colegas. Eh, Cuando una entidad pública adquiere activos, eh, los activos no es que aparezcan de la noche a la mañana en tu oficina, ¿no? No sé, el día de hoy estás viendo y están cambiando todas las computadoras de tu oficina. Computadoras, laptops, impresoras, ¿no? Y te llega la factura justamente y comienzas a comprometer, a devengar y a girar, ¿no? Y coges la factura y dice que la factura es mayor al cuarto de la OIT. Y te haces la coordinación con patrimonio, sí, efectivamente es mayor al cuarto de la OIT. ¿Sí? Ah, y lo mandas a la cuenta 1503, ¿no? Activos, sí, pues activos, contra cuentas por pagar, ¿no? Haces tu registro contable en el devengado y después lo pagas, ¿no? Lo pasas a la tesorería y lo pagas, ¿no? Algo así como que el activo apareció así, ¿no? De la noche a la mañana en mi oficina, ahí está la factura y hago el registro contable, ¿no? Porque es activo, pues, ¿no? Porque está con el clasificador 26, porque tiene apariencia física, porque es mayor al cuarto IBT, porque el de patrimonio me dice que es un activo, porque el almacenero ya lo recibió con una guía de remisión, ¿no? Y aparentemente es un activo, lo hemos visto, es una computadora, tiene pinta de activo, entonces hay que ponerlo como activo, ¿no? Como se merece, en la cuenta 1503. Y todos contentos con que es activo y nos olvidamos por completo del concepto contenido en este marco conceptual, ¿no? Cuando nos preguntamos que esa computadora era un recurso controlado por la entidad como consecuencia de hechos pasados de los cuales la entidad esperaba obtener un beneficio o un potencial de servicio. ¿No? ¿Cuándo nos preguntamos? Nunca, ¿no? Seguramente nunca. Simplemente
lo que les acabo de comentar es que nos enfocamos o nos concentramos en la forma, en el aspecto físico o en el aspecto operativo, en lo que vemos, ¿no? Ahí está el almacenero, sí, pues el almacenero tiene la computadora, ahí lo veo, lo están moviendo hacia la oficina de abastecimientos, a mi oficina también me han traído computadoras. O sea, me fijo mucho en el aspecto físico, en la forma, más no en la esencia, en esencia. Entonces, hay dos conceptos básicos en el marco conceptual que te habla de la relevancia y de la representación fiel de los hechos económicos. Dentro de la representación fiel está justamente el concepto de la esencia sobre la forma, ¿ya? Básicamente vivimos engañados en el mundo contable porque nos fijamos demasiado, ya exageradamente, ¿ah? En la forma, más que en la esencia económica. ¿Ya? Entonces, debemos aprender a identificar cuándo estamos frente a un recurso controlado como consecuencia de un hecho pasado y que me va a generar beneficio económico o potencial de servicio. Debemos entender que las NICS-SP funcionan bajo la premisa que tú como contador ya conoces sobre finanzas corporativas, ¿ya? O sea, ellos asumen que la computadora no apareció así de la noche a la mañana. Asumen que había una planificación inicial, ha habido un cuadro de necesidades, había una necesidad de adquirir un activo llamado computadora, ¿no? Ha habido seguramente estudios anteriores que decían que las computadoras que teníamos actualmente prácticamente ya habían finiquitado su vida útil y era necesario ser reemplazadas por nuevas computadoras y que esas computadoras iban a tener un destino específico, que es básicamente o dar un potencial de servicio a la población o generar beneficios económicos para tu entidad, ¿no? Y durante ese proceso se planea utilizar esas computadoras nuevas adquiridas durante un tiempo determinado. Puede ser 3 años, 4 o 5 años, depende para qué lo haya comprado la entidad. ¿Ya? Y sobre eso también se planeaba hacer un mantenimiento preventivo, ¿no? Conjuntamente con la compra hecha al proveedor, solicitándole una garantía de cómo iba a ser el mantenimiento preventivo, pero también hacer los mantenimientos correctivos de corresponder. O sea, ¿no? Ningún proceso se supone que se tenía que hacer al azar. Dentro de un buen control interno, las cosas no se compran porque me da la gana comprarlas, ¿no? O porque me quiero llenar de gastos. Se supone que yo invierto mi dinero como unidad ejecutora, ¿no? Para ser calificada como una inversión. Cuando tú inviertes, o sea, cuando tú sacas dinero de tu bolsillo, no creo que lo gastas así como así, ¿no? Entonces, inviertes, piensas en qué voy a desembolsar ese dinero y también pienso de qué manera ese dinero que estoy desembolsando, que estoy soltando de mi bolsillo, va a retornar nuevamente a mis arcas. Tiene que haber un retorno de dinero, porque si no, no se llamaría inversión, si no se llamaría gasto. Entonces, todas esas premisas que les cuento referente a una simple computadora es lo que la NIC-SP, en este caso la NIC-SP 17 de propiedad, planta, equipo, asume que tú estás realizando. Asume que tú has comprado una computadora no por gastar, no por ejecutar tus gastos, ¿no? A un 97, 98% a fin de año, ¿no? No porque quiero hacer mal manejo de los fondos públicos, no porque se me ocurre gastar como loco, sino pensando en que estás invirtiendo dinero y que ese dinero va a retornar en el futuro, ya sea a través de beneficios económicos o dando un potencial de servicios hacia la población de parte de mi unidad ejecutora. Por eso, partiendo de esa premisa, es que el marco conceptual califica a un activo como un recurso controlado por la entidad como consecuencia de sus pasados, de las cuales se pretende obtener un beneficio económico o un potencial de servicios. Si no cumple esos requisitos, pues simplemente es una gastadera de plata y corresponde ser registrado como gasto. Pero como vemos que es una orden de compra, ¿no? Aspecto físico, pero como vemos que es un clasificador 26, que tiene una guía de remisión, que es mayor al cuarto IT, que se va a utilizar por más de un año, porque tiene un aspecto físico, porque sabemos que tiene una vida útil, porque ha pasado por las manos del de patrimonio y del almacén, lo mandamos como activo. Y nos olvidamos por completo de todo lo que hemos hablado hasta el momento. ¿No? Nos enfocamos mucho en la forma
antes que en la esencia económica, del por qué hemos comprado ese activo, del por qué hemos invertido dinero en ese activo y cómo pretendemos recuperar la inversión hecha inicialmente en ese activo. Si comprenden ese proceso bajo el modelo de una finanza corporativa, utilizando buenos controles internos, recién ahí van a poder entender el concepto de lo que es un activo, ¿no? Y cómo se contabiliza su compra inicial, su depreciación posterior, su deterioro, su revaluación y otros conceptos que rodean justamente a este hecho económico llamado activo, denominado activo. ¿Ya? Entonces, hasta acá no les he dicho nada todavía, ni siquiera hemos explorado el concepto de lo que es el activo. Pero debemos partir de esa premisa, ¿no? ¿No? De ver la gestión óptima de los activos, cómo utilizarlo correctamente los activos de tal manera que el importe invertido en esta compra retorne a nuestras arcas, ¿no? Retorne a nuestras arcas, ya sea a través de beneficios económicos o un potencial de servicio. Olvídense de lo demás, del de patrimonio, del que hizo la orden de compra, del de presupuesto que utilizó el clasificador 26, del de almacenero que está moviéndolo con una guía de revisión, del que hace el devengado porque vio la factura y pasó del cuarto IT, ¿no? Del girador que hizo el pago de la factura del activo, ¿no? Olvídense de eso porque eso no ve la contabilidad, ¿no? Eso no ve la contabilidad. Y esto pasa tanto con activos, con pasivos, patrimonio, ingresos o gastos. O sea, entender los conceptos implica entender finanzas corporativas. Hasta acá se entiende esta pequeña breve reseña y sobre eso voy a ir a las consultas. ¿Se entiende esta reseña? De en qué debemos concentrarnos. Esencia sobre la forma. A ver, para no hacer esto un modelo. Miren, vamos con conceptos simples para ir probándoles cómo es que entenderemos el concepto de activo. Claro. Por ejemplo, si tú tienes dinero en tu cuenta bancaria, ¿sí? De esa cuenta bancaria retiras dinero, se me ocurre 15.000 soles, retiro dinero y se lo entrego al responsable de la caja chica, ¿ya? Para que lo utilice en los gastos de caja chica diaria, ¿ya? Mi pregunta es, el dinero que tú tenías inicialmente en tu cuenta bancaria es un activo, ¿no? Está claro, porque todos lo registran de manera clásica en la cuenta 1101, Cajibancos. Pero mi pregunta es, ¿por qué ustedes califican el dinero que tienen en cuenta corriente como un activo? ¿Por qué? ¿A qué se debe que lo registran como activo en la cuenta 1101? Pareciera que la respuesta es recontra obvia, ¿no? 1101, pues es dinero, ¿no? Es activo. ¿Pero por qué? Desde un punto de vista del marco conceptual. ¿Por qué, colegas? ¿Por qué? Orlando nos dice muy claro, porque es controlado, ¿no? Es controlado. Y vamos al primer concepto, ¿no? Recursos controlados. ¿Qué se entiende por recursos controlados? O sea, ¿cómo puedo decir que tengo control sobre ese recurso? ¿Ya? Cuando hablo acerca del concepto control, ¿ya? Se refiere al control sobre su uso, colegas, sobre su uso. Recuerden bien, control sobre su uso. Si no tienes control sobre el uso de un recurso, pues simplemente no es tu activo, ¿no? Era un ejemplo sencillo, como cuando mi hijo me pide un celular y yo voy a la tienda y le digo, ¿qué celular te gusta? Ah, de esta capacidad, de esta memoria, de esta cantidad de disco duro, perfecto, te la compro. Señor, ¿cuánto está ese celular? 500 soles. Ya que no sea 500 soles, ¿ah? Ponle, para pasar el cuarto de litero, que sea 2.000 soles, ¿ya? Que sea 2.000 soles. 2.000 soles, listo, me lo compro, por favor. Voy a mi hijo, Gabriel, toma, acá está tu celular. Perfecto. ¿Ya? Señor, cóbrese los 2.000 soles, ahí pasé mi tarjeta de crédito. La pregunta es, ¿de quién es el activo? ¿De mi persona o de mi hijo? ¿De quién es ese activo? ¿Quién tiene control sobre el uso del activo? Porque claramente el dueño de este activo soy yo, pues, ¿no? Porque yo soy el papá y lo he comprado, pero no he preguntado quién es el dueño de esto tangible, ¿no? La pregunta es, ¿quién tiene control sobre el uso que le voy a dar a este activo, a este bien? ¿Quién tiene control? Lo tiene mi hijo. Por lo tanto, él es el dueño o el propietario del activo. No, yo no. Yo soy el que pago.
para ver, ¿no? Pero yo no soy dueño del activo. Mi hijo, ya. Ese es primero, como primera premisa. Control sobre el uso. Miren, si yo tengo el dinero en cuenta bancaria, ¿tengo control sobre el uso del dinero? Obviamente que sí. Es más, los fondos que tengo depositados en mi cuenta bancaria son fondos de libre disponibilidad, de alta liquidez. Por eso es considerado como un activo. Recursos de plena disponibilidad, de libre disponibilidad, que son reflejados en el estado de flujo de efectivo, ¿no? Puedo utilizar ese dinero no como yo guste, ¿ah? No como yo guste. Lo voy a utilizar ese dinero que está depositado en mi cuenta bancaria en gastos corrientes y en gastos de capital, que previamente se encuentran presupuestados, ¿no? Y que sirven para atender objetivos institucionales. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando les digo que tienen control sobre su uso, no quiere decir que pueden utilizarlo como les da la gana. No, tienen que usarlo de acuerdo a su perfil como unidad ejecutora, de acuerdo a sus objetivos institucionales. Ahí se demarca si tienes control o no tienes control sobre el uso de tus activos. ¿Ya? Ahí se demarca eso. Entonces, si yo tengo el dinero depositado en mi cuenta bancaria, obviamente que es un activo. ¿Por qué? Porque es un recurso controlado, utilizado sobre su uso para fines plenamente institucionales. Ahora, ¿qué hago si ese dinero lo retiro y se lo entrego al responsable de la caja chica? ¿Ya? El dinero ya no se encuentra en mi poder, o sea, ya no se encuentra en mi cuenta bancaria, sino se encuentra en poder del cajero, del cajero. La pregunta es, ¿ese dinero que tiene el cajero, el responsable de la caja chica, sigue siendo activo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ese dinero que he retirado de mi cuenta bancaria y ahora se lo entrego a las manos del cajero, ¿sigue siendo activo para la institución? ¿Sí o no? Sí. Entonces mi pregunta es, ¿sigo en el marco conceptual? En mi marco. No me salgo de mi marco, ¿no? De mis límites conceptuales. Mi pregunta es, mi pregunta es, este, el hecho de que yo haya retirado la plata de la institución y ahora esté en manos de un cajero, hace que yo pierda el control sobre el uso que le voy a dar a ese dinero. ¿Estoy perdiendo el control sobre el uso que le voy a ese dinero, denominado ahora caja chica? No, pues no. ¿Y por qué no, colegas? O sea, ¿dónde se define claramente que no voy a hacer lo que me da la gana cuando tenga ese dinero en mis manos? ¿Dónde se define? Básicamente, en una directiva de caja chica. Exacto. Parece algo obvio, ¿no? Parece algo obvio, pero justamente esos controles internos amparan el concepto establecido en el marco conceptual referente a los 5 elementos. Y hasta ahora no les he hablado nada de orden de compra, de clasificadores, de por qué tiene la plata el cajero, de en qué se lo va a gastar, de cómo habrá llegado la factura, si habrá estado con el RUT de la empresa o no. ¿Me entienden? O sea, no me enfoco en aspectos formales, que puede saberlo el tesorero, el caja chica, el de patrimonio, el almacén. Solamente me enfoco en el impacto económico, el impacto económico. Sigo teniendo posesión de ese activo. Lo que quiero que entiendan para este ejemplo, este simple ejemplo, es de que el hecho, o sea, no importa que el activo pase de una mano a otra mano, ¿ya? No importa. Lo que importa es que tengas control sobre el uso de ese recurso. Eso es lo que importa para que sea definido como activo. No importa quién lo tenga. Lo que importa es que sigas manteniendo el control, ¿no? Del uso de esos recursos para que recién tranquilamente lo puedes denominar como activos, ¿ya? Como activos. Entonces, veamos otro caso, ¿no? Vamos a otro caso. Yo retiro dinero, ¿sí? De mis cuentas bancarias y se los entrego a mis comisionados para que se vayan de viaje, ¿no? En comisión de servicios al interior del país. Cuando ustedes entregan viáticos, no se genera una cuenta 1205, viáticos pendientes por rendir, y ustedes lo consideran como un activo, ¿sí o no? Y está dentro de su activo corriente, en su estado de situación financiera. La pregunta es, ¿por qué es un activo esos viáticos? Si no lo tengo yo, lo tiene ese comisionado, y ese comisionado se lo va a gastar, no yo. ¿Por qué sigue siendo activo ese dinero? ¿Por qué? Porque es que el comisionado se lo va a gastar en lo que se le da la gana o no. ¿Sigue siendo controlado? ¿Sí o no? Orlando. Porque es controlado, ¿no? ¿Sigue siendo controlado esos viáticos? Por más que el comisionado se vaya a comer su pollo a la brasa, ¿no? O su pizza con sus amigos.
¿Sabe Dios qué hará? Pues, ¿no? Al final te trae su factura, ¿sí o no? ¿No? Y lo gasta en los gastos, en los conceptos que están establecidos en la directiva de viáticos, que son alimentación, hospedaje y movilidad local, ¿no? O una declaración jurada, que creo que el porcentaje es del 10, 20%, no recuerdo bien, y con eso hace su declaración si no obtiene algún tipo de comprobante de pago. Pero básicamente te gasta el dinero, ¿no? En lo que está establecido en cuanto a su uso dentro de una directiva, ¿no? Es como cuando yo le mando su propina a mi hijo, le doy 10 soles y se va al colegio, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Gástate, pero cómprate, no sé, pues algo nutritivo, pues, ¿no? Algo nutritivo. O sea, yo le controlo su uso. Pero ¿qué pasa si él va y se compra unos salchipapas en la tía Veneno? O sea, básicamente hace lo que le da la gana. Entonces, ya no tengo control, ¿no? Básicamente el dinero que les he dado es un gasto ya para mí. ¿Ya en qué se lo gastará? Pues, ya es un gasto para mí. ¿Me entienden? No es un activo. O sea, no tengo control sobre el uso de los recursos de la entidad. Se convierte en un gasto, ¿no? Y deja de ser un activo. ¿Y por qué es muy importante el control sobre el uso que le vas a dar a ese recurso, colegas? Porque si tú tienes control, o sea, sobre la decisión en qué vas a utilizar ese recurso, los beneficios económicos o potenciales servicios van a retornar hacia tu persona, ¿no? Hacia tu persona, siempre y cuando tú tengas control sobre el uso de esos recursos. ¿Me entienden? Si pierdes el control de esos recursos, sobre el uso de esos recursos, pues ese beneficio económico o potencial de servicio no va a retornar hacia ti. Eso tenga la plena seguridad. Va a ser un dinero perdido. Lo vamos a ver más adelante. Pero por eso, como premisa principal, es que tienes que tener control sobre el uso de esos recursos y de preferencia que esté enmarcado dentro de una directiva de cómo se utiliza esos recursos, ya sea una directiva de caja chica, una directiva de viáticos o una directiva del recurso que estés controlando. Ya, proyectos de inversión, propiedad, planta, equipo, bienes muebles, lo que fuera, pero siempre tiene que haber una directiva en cuanto al uso y buen manejo de los activos de una entidad. Eso fortalece este concepto de activos que asume que ya conoces, la MIX-SP ya asume que lo conoces porque piensa que trabaja sobre un contexto de finanzas corporativas. ¿Ya? Es una corporación que ya tiene pleno conocimiento de buenos controles internos en cuanto a cómo gestionar correctamente tus activos y tus pasivos. Ellos ya asumen eso y sobre eso te piden que utilices estos conceptos. ¿Ya? Esto es solamente conceptos que vienen ya por añadidura de una buena gestión financiera de una entidad. Entonces, ese es como primer punto. Rosana nos dice, los viáticos se sacó con una finalidad y por lo que se rendirá en base a la finalidad. Así es, ¿no? Entonces, ahí se ve el seguimiento de principio a fin de cómo se va a utilizar ese dinero, de acuerdo a los fines institucionales. Ya, ahora, por último, las capacitaciones a los trabajadores. ¿Qué pasa si yo desembolso dinero para capacitar a los trabajadores? Ya, esa capacitación a los trabajadores, por más que salga con un clasificador 26, mi pregunta ¿es un activo para la entidad? Ese desembolso de dinero que yo hago para capacitar a mis trabajadores, qué sé yo, se me ocurre, le mando a hacer un diplomado de 3 meses, ¿no? O le mando a un curso de NIX-SP por 6 meses, se me ocurre, ¿no? O una maestría, qué sé yo, por 2 años, lo mando a España, ¿no? ¿Qué es para nosotros? ¿Es un activo ese desembolso de dinero o es un gasto? Fácil, háganse la pregunta. ¿Tienen control sobre el uso de esos recursos? ¿Tienen control? ¿Les va a generar beneficios económicos o un potencial de servicios? O sea, ¿va a haber un retorno de esa inversión que han hecho inicialmente? ¿Sí o no? Sincérense, ¿ah? Sincérense. No, no, no vayan tan... ¿Es gasto? A ver, Orlando dice gasto, Jovita dice gasto, gasto. A ver, ¿qué opinan, colegas? ¿Gasto o activo? ¿Ya perdimos ese dinero? Perdimos en el sentido que van a retornar ¿va a retornar esa inversión a través de un beneficio económico o un potencial de servicio? ¿Sí o no? Sin miedo, no, normal, si no retorna no hay problema, pues no. Se perdió, pues no. Ahora, Alberto nos dice, es un activo hasta que se rinda, ¿no? Hasta que se rinda. ¿Ya? Es un activo hasta que se rinda.
Bueno, ahí tendría que ser materia de evaluación, ¿no? Hay un párrafo que ahorita no lo puedo mostrar, el ANIC SP31, que justamente habla acerca de la capacitación de los trabajadores, ¿no? Las capacitaciones en general, ¿no? Son desembolsos de dinero sin retorno, salvo que hayas hecho un contrato definido con tu trabajador en donde le digas que te voy a capacitar por tal cantidad de tiempo, y por si acaso al finalizar, tú vas a traer ese producto, esos conocimientos, a través de un informe, no sé, o algún tipo de trabajo que beneficie, ¿no? Económicamente o de un potencial de servicio a mi entidad. Se me ocurre, pues, ¿no? El día de hoy te pago por un diplomado de MIPS-SP de 6 meses, ¿sí? Pero al sexto mes, por si acaso vienes y haces mi diagnóstico de brechas, ¿ah? Y mi programa de transición, firma acá en el contrato, por favor. Listo. No se preocupe que en 6 meses lo implemento todas las mixes de P. Olvídese de ese acompañamiento técnico. Ah, ya, perfecto. Ya, o sea, está retornando la inversión, ¿no? A través de un potencial de servicio, que en este caso es un acompañamiento técnico, ¿no? Pero simplemente si lo das porque, en fin, porque quieres capacitar, ¿no? Y de repente no sé si el señor si el trabajador va y se queda dormido en las capacitaciones, qué sé yo, pues, ¿no? Pero si no va a haber un retorno de un potencial de servicio, un beneficio económico, pues simplemente es un gasto, ¿ya? Simplemente es un gasto, ¿ya? Entonces, pero no se puede garantizar que el trabajador continúe en la entidad y después renuncie. Exactamente, pues, ¿no? Exactamente. Salvo que tenga un contrato que lo amarre, pues, ¿no? Muchas veces a mí me dan un curso de capacitación y me dicen, si no asisto, sabes que te voy a descontar de planilla por ese importe que es invertido en ti para tu capacitación, ¿no? Claro, puede haber casos en los cuales los importes sean materiales y como dice su colega, puede retirarse, ¿no? Ha habido casos pues, ¿no? en los cuales capacitan a la gente y se retiran, pues, porque tienen que ir a otro trabajo. Y el curso lo dejan a medias, pues. Ya dime, descuéntame, pues, ¿no? En mi liquidación de cierre de contrato, y descuéntame, pues, ¿no? Lo que debía por la capacitación, porque ya me tengo que ir, ya. En otra empresa me van a pagar más, ¿no? Y ahí quedó todo, gasto. Entonces, eso es algo que no se puede controlar, salvo que esté dentro de un contrato, ¿no? Y se prevea el retorno de dinero a la entidad. Finalmente, ya sea que pueda ser un activo o un gasto, como ven, esto está sujeto a un mayor análisis del hecho económico, ¿no? No, eso no lo podríamos ver en una factura, ¿sí o no? Si me traen la factura por curso de capacitación, la factura no me va a decir si es un activo o es un gasto, ¿sí o no? Tiene que haber un análisis mucho más exhaustivo a ese desembolso de dinero y sobre todo si es material, ¿no? Para saber si es un activo o es un gasto, ¿ya? Entonces, ese es el punto principal, colegas, ¿ya? Ese es el punto principal respecto al control de los activos, ¿ya? El siguiente punto, la siguiente premisa dice, es como consecuencia de hechos pasados, ¿no? Son recursos controlados por una entidad como consecuencia de hechos pasados. ¿A qué se refiere con hechos pasados? Bueno, todo lo que tenemos en nuestra entidad, colegas, todo lo que tenemos en nuestra entidad, no apareció porque sí, ¿no? Ese mueble que donde está sentado no apareció porque sí, ¿no? O tu computadora. Algo debe haber pasado, o te lo han donado una entidad privada, o te lo han transferido una entidad pública, o apareció ahí en inventario, lo diste de alta, o de repente lo compraste, ¿no? Y pagaste por él. Pero debe haber un hecho que lo originó. A ese hecho se le denomina hecho económico. Y a ese hecho económico que hizo posible que el escritorio donde está sentado esté ahí, ¿no? Se le denomina hecho pasado. Hecho pasado. O sea, todos los recursos que tienes actualmente provienen de un hecho pasado. La idea es identificar cuál fue ese hecho pasado, ¿ya? Ese hecho pasado te va a servir mucho, porque una vez que definas que es un activo, lo siguiente que tienes que hacer, colega, es medir ese activo. La pregunta es, ¿cómo voy a medirlo? Ah, fácil, pues, me voy a la factura de compra, ¿no? Y ahí me dice cuánto vale. Ya, pues ese es en el caso que te lo compres. Y si te lo donan, y si te lo donan, ah, fácil, me voy al donante, pues, pero el donante solamente te lo ha donado, no te he dicho cuánto cuesta. ¿Qué haces? Llamas a un perito, ¿sí o no? ¿No? Entonces,
comienzas a medir ese bien a su valor razonable, es decir, a su valor de mercado, en donde te dicen cuánto están dispuestos a darte por ese activo si en caso tú lo vendieras en las condiciones que te lo han entregado. ¿Me entienden? Entonces, el hecho pasado te sirve como punto de referencia para saber a cuánto tienes que evaluar o medir ese activo que estás adquiriendo o que lo tienes ahorita en tu poder. ¿Ya? Ese hecho pasado. Mucho ojo con ese hecho pasado, con ese origen de cómo apareció ese activo en tu entidad. ¿Ya? Entonces, los hechos pasados pueden ser la compra, los contratos, una donación, una transferencia. Siempre hay un hecho pasado, ¿ya? Que hace posible que se genere el hecho económico. Y por último, dice que los activos son recursos controlados por la entidad como consecuencia de hechos pasados, de las cuales se espera obtener un beneficio económico o un potencial de servicio. Cuando les hablo de beneficios económicos, quiere decir que ese activo te va a traer entradas de dinero, que va a aumentar tu patrimonio, entradas de dinero, que va a aumentar tu patrimonio o potencial de servicio. El potencial de servicios no son entradas de dinero, ¿ya? El potencial de servicios se traduce en una reducción de costos para la entidad. Ahorras costos. El ahorrar costos hace que también tu patrimonio aumente. Hay dos formas de aumentar tu patrimonio, ¿no? O ingresando dinero o reduciendo costos. En ambos casos, tienes más patrimonio y a la vez tienes más activos. Justamente hablamos de este tema, ¿no? De este tema que son activos. Entonces, los activos no fueron comprados porque sí, fueron comprados de manera premeditada, anticipada, con la finalidad de obtener beneficios económicos o un potencial de servicios. Cuando vean ustedes un proyecto de inversión en una provincia alejada del país, a 5.000 metros de altura, y por ahí vean construir un colegio donde nadie lo visita, pero sin embargo es registrado como un proyecto de inversión con el clasificador 26, es mentira, pues, mentira, no es un activo, ¿no? Porque un activo se construye de manera premeditada, pensando en obtener beneficios económicos o en dar un potencial de servicio a la población. Yo sé que hay todo un tema, un contexto ahí, ¿no? De corrupción ahí dentro, ¿no? Pero como les digo, las NICS-SP, ¿no? Piensan, ¿no? O te construyen ideas o conceptos partiendo del hecho que tienes buenos controles internos y estás dentro de un contexto de buenas prácticas corporativas, ¿no? En el contexto financiero. Sobre eso está construido. Si no hay buenas prácticas, buenos controles, esto es letra muerta, mis colegas. Es letra muerta. Implementar NICS-SP, implementar esos conceptos, ¿no? Sobre un desorden es letra muerta. Por eso es muy importante que entiendan sobre qué contexto te construyen esta literatura del marco conceptual. ¿No? George nos indica cómo valorizar los bienes sobrantes de inventarios de bienes muebles. ¿Se necesita un tasador? Sí, un tasador. Pero de acuerdo también a qué tan especializados son los activos que tú tienes, ¿no? Si son bienes muebles, creo que tranquilamente pueden ir en la página web y ver inmuebles en el estado de uso y sobre eso pueden conseguir el precio del bien, ¿no? En determinada situación de uso, ¿no? No vamos a traer a un tasador. Recuerden que otra de las premisas contenidas dentro del marco conceptual es producir información lo más barata y lo más beneficiosa posible. El principio del costo-beneficio. No me estén produciendo información que sea cara, por favor. No me lo produzcan. Si está carita, mejor no lo hagan. No lo pongan en la contabilidad. Si es caro. ¿Ya? Costo-beneficio. ¿Ya? Recuerden que hay dos pilares que están dentro del marco conceptual, que son relevancia y representación fiel, ¿no? Representación fiel es, represéntame fielmente las cosas. Esencia, muéstrame tu interior. No quiero ver tu exterior, ¿no? No quiero ver tu figura, no quiero ver tu cuerpo, quiero ver tu interior, tu corazón. Esencia sobre la forma. Y otra parte es relevancia, ¿no? Relevancia, importancia. Lo relevante, muéstrame lo importante, pero que sea lo menos costosa y lo más beneficiosa posible esa información. Entonces, recurrir a un tasador, sí, pues no, un tasador te va a dar el valor de tus bienes muebles. Sí, pero ¿cuánto te va a costar? Pues, ¿no? Me va a costar un montón de plata. Me va a costar, no sé, pues, 50.000 soles un tasador
para tasar un mueble que cuesta 3.000 soles. ¿Me conviene? No, no me conviene, ¿no? Entonces tengo que buscar otros mecanismos. Es un extremo, es un ejemplo del extremo, por si acaso. Pero enfóquense en el costo-beneficio también, ¿ya? Para obtener la información que ustedes van a plasmar en los estados financieros. Bien, todos estos conceptos que les comento siempre están en el marco conceptual, ¿no? En el marco conceptual. Entonces, como ven, hay varias casuísticas, ¿ya? Que encierran justamente este marco, este marco conceptual, ¿ya? Uno de ellos es la esencia sobre la forma, ¿no? Se concentra mucho sobre la esencia. ¿Me dan 30 segundos, por favor? Bien, entonces sigamos, ¿no? Uno de los atributos que tiene la información que ustedes están produciendo y que en este caso lo denominan como un activo es concentrarse en la esencia sobre la forma, ¿no? PC10 me comenta, buenas noches, se compra seis cunas, seis cunas, cada uno por 700, cumple con la definición de activo, pero como individualmente sus importes no superan el cuarto UIT, se contabiliza como bien depreciable, ¿está bien? No sé si está bien, colega, ese 10, pero lo que sí sé es que debes enfocarte en el marco conceptual. Tienes que, más que preguntarme por los importes, tienes que preguntarte si es un recurso controlado por tu entidad, ¿no? Que proviene de un hecho pasado y que te genera un beneficio futuro o un potencial de servicio. Si cumple esas condiciones, sí estamos frente a lo que es un activo. Si me pones el cuarto IT, me estás enseñando la forma, me está cegando básicamente, ¿no? Si me muestras que son por 700 soles, me sigue cegando, ¿no? Me tendrías que comentar o demostrar que ese recurso está controlado por tu unidad ejecutora. Tienes control sobre su uso y que te va a generar un potencial de servicio o un beneficio económico en el futuro. Demuéstralo. Si lo demuestras, estás frente a un activo, pero concéntrate en esos conceptos. Recurso controlado por la entidad como consecuencia de hechos pasados y que te genera un beneficio económico o un potencial de servicio. No, profesor, qué aburrido, ¿no? Mejor me guío una factura. No, no. Justamente eso es lo que les induce a los errores. Ese cuarto levité en el cual estoy en contra, te induce al error, te induce al error. Como le dije inicialmente, esos seis cunas que dices acá, no sé si son seis cunas, bueno, no leo bien la, la- la letra, pero deben ser para algo, ¿no? O sea, no es que aparecieron ahí porque sí. Entonces la pregunta es, ¿por qué compraste esos equipos, ¿no? ¿Para qué? ¿No? ¿Te van a generar beneficios económicos, potenciales servicios? ¿No? Orlando me comenta, profesor, ¿podría dar unos ejemplos de sucesos pasados? Sí, los sucesos pasados son justamente aquel hecho económico que dio origen a lo que tienes actualmente. Si yo actualmente tengo una celular en mi entidad, es porque hubo un suceso pasado que produjo que el activo esté acá actualmente. Y ese suceso pasado justamente es un contrato de compra. Seguramente hice un contrato con un proveedor, ¿no? En la cual dije, ¿sabes qué? En tales días, dame tales celulares con tales características a tales importes. Y me los traes y sobre eso yo comienzo a pagar. Entonces tiene que haber un contrato, ¿no? Un origen, un suceso pasado que hizo posible que el activo en el presente esté acá en mi poder, ¿no? Tiene que haber ese contrato sí o sí. Después vamos a darnos cuenta de la importancia de que ese suceso pasado esté enmarcado legalmente, ¿no? Y que gatilla el que ahorita estemos con un suceso presente, que en este caso es la compra del activo, la compra del activo, ¿ya? Entonces, otro suceso pasado puede ser una donación, un contrato de donación, ¿no? O una acta de transferencia. Ese es un suceso pasado que hizo posible que en el presente tú tengas un activo, ya sea comprado, ya sea donado o ya sea transferido por una entidad. Ese suceso pasado te enseña a cómo medir el activo que tienes actualmente. Ah, fue una compra, ese es el suceso pasado. Perfecto, dame el contrato de compra. Quiero ver todas las especificaciones técnicas. Quiero saber quién lo compró, para qué lo compró, quién pidió esto, para qué.
¿Cómo voy a, me va a retornar el potencial del servicio o beneficios económicos, ¿no? O sea, ese suceso pasado es el punto de origen que va a hacer posible que tenga el activo actualmente. Como les dije, los activos no aparecen de la nada, siempre hay un hecho pasado que los gatilla. Hay algo pensado anteriormente que hizo posible que traigas este activo en la entidad. Si no tienen ese suceso pasado y compran por comprar, entonces no estamos frente a un activo, estamos frente a un gastador de dinero. ¿Ya? Entonces es muy importante ese suceso pasado esté completo legalmente. Si es una donación, un acto de donación, un acto de transferencia, un contrato de transferencias o un contrato con el proveedor si fuera una compra, ¿no? Pero tiene que haber ese hecho pasado. Si lo encontraste ahí por casualidad porque hay un inventario, perfecto. Un inventario, pues muéstrame el inventario, muéstrame el sobrante, muéstrame la resolución administrativa en donde das de alta a ese activo fijo, pero ya tienes ahí el suceso pasado, ¿no? El hecho primigenio que dio origen a que tú actualmente tengas ese activo. Ese es el suceso pasado. Nos interesa, sí, nos interesa mucho, mucho nos interesa que haya ese suceso pasado. Lo vamos a ver más adelante para acá, para este curso, pero hay un tema ahí que olvidé de comentarles, por ejemplo, ¿no? Hay casos, ¿no? Hay muchos casos en los cuales en las municipalidades prestan servicios, ¿no? Tiene un proveedor y presta el servicio a la entidad pública. El problema es que presta el servicio y de repente llega diciembre y muchos proveedores prestan servicios sin órdenes, ¿no? Sin orden de servicio, orden de compra. Bueno, esa es la realidad del país, pues, ¿no? Prestan servicios y después no termina el fin de año. Ahorita, por ejemplo, va a terminar el fin de año y va a haber cambio de alcaldes, ¿no? Cambio de toda gestión municipal. Entonces, al año siguiente, en enero, viene otra gestión municipal y el proveedor va a tocar las puertas y va a decir, oye, págame porque yo di un servicio el año pasado, ¿no? Entonces, en la nueva gestión no lo va a reconocer, no le va a reconocer el pago. Sí, pero si yo he trabajado, miren, acá está el vigilante me conoce, mire, todos los días he estado ahí pintando las paredes y está trabajando, e incluso me han anotado mi asistencia, incluso he tomado fotos los días que he estado en el mes de diciembre pintando las paredes de la municipalidad. ¿Cómo es posible que no me haga? Incluso, miren, mandé la cotización y acá está cuánto iba a cobrar. Entonces, la pregunta es, ese servicio que prestó el pintor a una municipalidad en el mes de diciembre y no llegaron a comprometerlo, no le sacaron orden de servicio, no llegaron a devengarla, ¿se le va a reconocer el año siguiente como un crédito devengado? Hay un suceso pasado legalmente establecido, colegas, en este caso que les comento. Hay un hecho pasado, hay un hecho económico pasado, ¿sí o no? De que, a ver, sigo leyendo, somos 55 participantes. Hay un hecho económico pasado, hay un suceso pasado, suceso económico pasado, ¿sí o no? A ver, una cosa es que haya un suceso, totalmente de acuerdo, ¿ah? De que había un suceso, porque todo el mundo sabe que el pintor ha estado ahí, se ha hecho pata del vigilante, ¿no? Y ha estado pintando, ¿no? Y se nota, toca la pared, todavía está la pintura ahí ¿no? Se nota, sí, sí, acaban de pintarlo. O sea, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce al pintor y ha hecho su servicio. Yo no sé por qué no le pagan. De que ha habido un suceso, ha habido un suceso. Es más, ahí están las cámaras donde graban que ese pintor ha venido a hacer su servicio. Mi pregunta es si esto es un suceso o un hecho económico. Económico. Yo no he dicho que si sea un suceso de la vida diaria. Es un hecho económico, es decir, ¿afecta a mi economía? ¿Afecta a mi patrimonio? ¿Sí o no? No, no, pues no, no, no afecta. ¿De qué ha sucedido el hecho? Sí, pero no es económico, no afecta. Por eso es importante que el hecho económico se consolide legalmente. ¿Entienden? Porque ese hecho económico hubiera hecho posible que yo registre contablemente un gasto en este momento, pero a raíz de un hecho económico pasado que lo gatille, que lo ocasione, que lo origine. ¿Entienden? Esa es la gran importancia de tener un hecho económico totalmente formalizado. Ya, pero seguramente me iré a, a instancias superiores y demostrar el hecho. Ya, perfecto, demuéstralo, pues, ¿no? Demuéstralo.
Demuestro. Y cuando lo demuestras, de repente el juez, te vayas al juez y el juez diga, sí, pagues ese señor porque sí ha trabajado. Perfecto. Entonces, cuando hay una sentencia del juez, esa sentencia del juez, donde dice, paga ese pintor 5.000 soles por haber pintado en el mes de diciembre, esa sentencia del juez se convierte en un hecho económico, colegas, ¿sí o no? ¿Va a afectar mi economía la sentencia del juez donde dice, páguese al pintor 5.000 soles? ¿Sí o no? Sí, pues, sí. Ese es el nuevo punto de partida que gatilla el desembolso de dinero a este proveedor y convierte nuestro patrimonio en un gasto, el desembolso de dinero en un gasto. Entonces, todo conecta, ¿me entienden? Todos los conceptos están en un simple marco conceptual de lo que es activo, conecta, ¿ya? Para que recién te digas si estás o no estás frente a un activo. Lo demás, lo demás es forma, ¿ya? Lo demás es forma. Recurso económico controlado por la entidad provenientes de hechos pasados y que te genera un potencial de servicio, ¿ya? Un potencial de servicio. No se enfoquen en la forma, colegas, no se enfoquen en la forma. Por favor, no se enfoquen, los hombres sobre todo, no se enfoquen en el aspecto, ¿no? En el aspecto formal. Miren, le voy a mostrar una curiosidad, ¿ya? Una curiosidad. No se enfoquen en la forma. Un hecho económico de sencillo. Yo tengo acá, dentro de mis curiosidades, yo me dedico en mis tiempos libres a coleccionar monedas antiguas. No sé si se ve esto en pantalla. Yo tengo una moneda antigua, 1880. Es una muñona, le dicen, de la época republicana. Miren, es un objeto sencillo, ¿no? Histórico. Su costo creo que es de 300 soles. 300 soles. ¿Sí? Año 1880, 5 pesetas. La muñona le dice, la muñona. Yo les hago la pregunta, miren, si me fijo en la forma, ¿no? Si lo toco ya perdía, si la miro ya perdí también, ya perdí. La pregunta es, ¿esta moneda antigua es un activo o no es un activo para mí? ¿Es o no es un activo? No me vayan a pedir su orden de compra, por favor. No me vayan a decir con qué clasificador lo registraron antes de comprar. ¿Es un activo o no es un activo? A ver. ¿Y cómo llegan a la conclusión si es un activo o es un gasto? Orlando dijo depende, ¿ves? Esa palabra es muy importante, depende. Depende, ¿no? Depende de qué. Depende de qué. Prohibido decir que es, no, porque no es mayor al cuarto de utilidad, ¿sí o no? Porque no sé, de acá a 10 años no sé cuánto valdrá, ¿ya? Para, ¿esa moneda en el tiempo va a subir su precio, sí o no? ¿Esa moneda con el tiempo va a subir el precio? No, ¿me entienden? O sea, inicialmente habrá tenido un costo inicial, ¿no? Posteriormente va a tener un costo distinto, se va a denominar medición posterior. En el futuro va a generar beneficios económicos, es decir, entradas de dinero, posiblemente que sí, ¿no? ¿Tengo control sobre el uso de ese recurso? ¿Tengo control, sí o no? ¿Sobre el uso de ese recurso? ¿Sí o no, colegas? ¿Tengo el control sobre la moneda? ¿Sí o no? Cuando hablo control sobre el uso, quiere decir que de mí depende si lo regalo, si lo vendo o si me lo guardo. Pero yo voy a saber cómo lo uso. Pero también no depende tanto de eso, ¿no? Ya estoy exagerando. Depende de cómo hago para usarlo de tal manera que me genere beneficios económicos o potencial de servicio. Porque si a mí me da la gana y simplemente lo regalo primero que pase por la calle, ya deja de ser un activo, pues, ¿no? Se convierte en un gasto. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en cómo usarlo correctamente de tal manera que me genere beneficios económicos o un potencial de servicios. ¿Ya? Entonces, acá ya no hablamos del cuarto IT, si lo compré con orden de compras, si el de patrimonio lo registró en su base de datos, ¿no? Si lo registró en cuentas de orden, ¿me entienden? Entonces va a un análisis mucho más exhaustivo, ¿sí? Un análisis mucho más exhaustivo. Y bueno, eso era básicamente lo que quería comentarles referente a lo que son los activos, ¿no? Los activos, ¿ya? Eso era, y eso es lo que te indica también el marco conceptual. Sobre esas premisas, demuestren que es un activo. Demuestran sobre esas premisas contenidas en el marco conceptual. Lo demás no vale, de verdad.
No me hablen de las formas, del cuarto ítem, sobre todo, no me hablen del cuarto ítem, ¿verdad? Es un distractor más para poder engañarme y dar un juicio profesional errado, ¿no? Referente a lo que es un activo. Concéntrense en el concepto, en el marco conceptual, y sobre eso analicen las NICS SP. Sobre eso, no se salgan de ese concepto. Por eso se llama marco conceptual. Marco, o sea, está encerrado. El marco ya está, el concepto ya está encerrado, ¿no? No te puedes salir de ahí, ¿no? No se te puede salir sobre esa interpretación, esa forma de cómo razona ese marco conceptual. Bien, vayamos al tema de lo que son pasivos, ¿ya? Lo que son pasivos. Según el marco conceptual, para variar, marco conceptual, los pasivos son obligaciones presentes, ¿no? Que surgen de hechos económicos pasados y cuya liquidación se espera que represente un flujo de salida de recursos y que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicio en el futuro, ¿no? Los pasivos son obligaciones presentes que surgen de hechos pasados y donde las cuales se espera que haya un flujo de salida de dinero, un flujo de salida de dinero, que incorporen beneficios económicos o un potencial de servicio. Les comenté hace rato el caso del pintor, ¿no? El caso del pintor. ¿Era una obligación presente el caso del pintor? Hasta ese momento, ¿era una obligación presente? En el caso del pintor. ¿Era o no era, colegas? ¿Había una obligación presente? No. Entonces, la primera premisa, ¿no? La primera premisa. ¿Era o no era una obligación presente, colegas? ¿No? Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé que esa obligación es presente? Presente, actual. ¿Cómo lo sé? Aún no les he explicado. ¿Cómo sé que esa obligación es presente? ¿Qué se entiende por obligación presente? Que surge de un hecho pasado y que en el futuro va a ocurrir un flujo de salida de recursos, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver, ¿no? Por acá lo tengo, me parece. Eh, vamos a ver. Flujo de salida, a ver, vamos a ver, hechos pasados, obligaciones presentes. Ya, acá está. Ya, dentro de las obligaciones presentes, colegas, hay dos tipos de obligaciones, ¿ya? Por si acaso, hay dos tipos de obligaciones. Hay, eh, hay dos tipos de obligaciones. Una es la obligación legal y hay otra obligación que se llama obligación implícita, ¿ya? Hay dos tipos de obligaciones, legales e implícitas. Normalmente cuando ustedes pagan a sus proveedores, lo hacen porque están frente a una obligación legal. O sea, hay algún tipo de documento legal que les obliga a ustedes que en este momento tengan una deuda por pagar y que en los próximos días haya necesariamente un desembolso de dinero. O sea, haya una mayor probabilidad de que ustedes suelten el dinero a favor del proveedor, ¿ya? Pero no es porque abastecimientos le pasó el expediente y te dicen, ya, haga el control previo, devénguenlo y pásenlo a FIR para tesorería. No, no es por eso, es porque básicamente tienen una obligación legal que proviene de un hecho pasado. Sin esa obligación legal, no se gatilla el hecho de que le pagues, ¿ya? Esa obligación tiene que estar legalmente cumplida. Por eso, cada vez que nosotros nos proveemos de bienes y servicios, generamos órdenes de compra y órdenes de servicio. O sea, no es porque sea un papeleo burocrático, es porque sí o sí te tienes que asegurar que la otra parte, la contraparte, cumpla con con su parte del trato, ¿sí? Para que tú tranquilamente cumplas con la parte de la tuya, que es pagarle, ¿no? Por eso que le pones condiciones a ese proveedor, ¿no? Le pones especificaciones técnicas, le pones tiempos de entrega, formas de entrega, el costo, ¿no? Le pones una serie de condiciones que legalmente se tienen que cumplir en el contrato, ¿no? Si no, no te pago, pues, ¿no? Si no, nos vamos a instancias superiores, ¿no? Entonces, pero tiene que haber un hecho económico o un hecho pasado que gatille o que ocasione esta obligación legal presente, ¿ya? Presente. Entonces, por eso está el contrato, porque si no hubiera contrato, créanme que cada una de las partes haría lo que se les dé la gana,
¿sí? Cada una de las partes, el proveedor te traería lo que se le dé la gana. Ah, tú me dijiste que te compre televisores, acá está, pues no, pero te dije de 58, de 52 pulgadas, ah, no, y yo te traje de 48, pues tú me dijiste televisores, ¿no? ¿Y por qué me estás cobrando 10.000? Sí, pensé que eran 8.000. No me dijiste cuánto era el precio, tú solamente me dijiste televisores. O sea, todas las... ¿Y por qué me lo traes después de 5 días? ¿Ah? ¿Cuál es el problema? No tenía televisores en mi almacén, pues. O sea, si tú no pones las reglas de juego desde un inicio, ¿no? No podemos construir ese concepto de hecho pasado, que trae consigo una obligación presente, en la cual tú tranquilamente lo único que haces es recibir la factura del abastecimiento, hacer el control previo del informe de conformidad del área usuaria, lo devengas y lo puedes hacer sobre día de manera tranquila, ¿no? Es porque a ese momento que recibes la documentación ya se generó una obligación legalmente vinculante. Vinculante, tienes una vinculación, tienes una obligación frente a tu proveedor, porque ya él cumplió con la parte de su trato. Y te falta a ti simplemente cumplir con la parte de la tuya, que es pagarle a ese proveedor. Por eso el pasivo es una obligación presente. Las obligaciones presentes pueden surgir ya de una obligación legal vinculante, es decir, una obligación establecida en un contrato, o también hay otro tipo de obligación que se llama obligaciones implícitas o no legalmente vinculantes, ¿ya? Las obligaciones no legalmente vinculantes normalmente no se tratan en el sector público, pero son algún tipo de manifestaciones hechas por el titular de una entidad, ¿no? Se me ocurre, ¿no? O sea, yo soy el titular de una municipalidad y les prometo que el próximo mes les voy a dar un bono, pues, ¿no? Un bono por producción a todos mis trabajadores de 500 soles. Y todo el mundo, mis 500 soles. Me estoy comprometiendo mi palabra, 500 soles a cada uno de ustedes. No, 500 soles muy poco, 1.000 soles, ¿ya? A cada uno de ustedes, bono en productividad. Me comprometo, pues yo ya veo dónde saco el presupuesto. ¿No? Y el mes siguiente te pago tus 1.000 soles. Y el otro mes tus 1.000 soles. Y el otro mes tus 1.000 soles. No. Salió de una obligación implícita, lo cual es difícil, ¿no? Se da, por si acaso, en algunas instituciones públicas, ¿no? Ese tipo de obligaciones implícitas, donde no hay un marco legal que lo regule. Básicamente es una expresión de parte del titular de la entidad en la cual se compromete o se obliga a pagar algún gasto de la unidad ejecutora. Y cuando viene una siguiente gestión, ¿no? Y les paga su remuneración a los trabajadores, todo el mundo se para y dice, ¿y mi bono de producción? ¿Cuál bono de producción? No, si la anterior gestión me pagaba mi bono de producción, ¿tú por qué no? Y comienzan a hacer huella, ¿no? Ah, ya, hay que seguir pagando su bono de producción. O sea, por repetición, esa obligación ya se vuelve como algo normal, ¿no? Es algo normal, es una obligación implícita. No se ve mucho en el sector público. Normalmente todas las obligaciones están dentro de un contexto legal, ¿ya? Pero por eso es conocido como una obligación presente, ya presente. Es una obligación legal o implícita, que surge de un hecho pasado. ¿Cómo surgen de un hecho pasado? Ah, ya. Son obligaciones presentes que surgen de hechos pasados y cuya liquidación se espera represente para la entidad una salida de recursos. ¿Ya? A ver, en este caso, veamos un poco de literatura, cómo se refiere a lo que son hechos pasados. ¿Ya? Es necesario distinguir entre una obligación presente o un encargo o un compromiso para el futuro. La decisión de adquirir activos en el futuro no da lugar por sí misma al nacimiento de un pasivo. Normalmente el pasivo surge cuando se ha recibido el activo o la entidad entra en un acuerdo irrevocable para adquirir el bien o servicio. En este último caso, la naturaleza irrevocable del acuerdo significa que las consecuencias económicas del incumplimiento de esta obligación, ¿no? Dejan a la entidad con poca o ninguna discrecionalidad para evitar la salida de recursos hacia la otra parte implicada en el acuerdo. Ustedes van a tener distintos tipos de obligaciones. A lo que va el comentario es de que todo tipo de obligaciones dentro de un contexto legal va a generar desembolsos de dinero. Lo común es cuando tú firmas una orden de compra o una orden de servicio con tu proveedor y te trae el bien o el servicio y tú no tienes más remedio que desembolsarle dinero. Hay una alta probabilidad que le desembolses el dinero. Para que haya una obligación, colegas, no basta con saber que tú le debes al proveedor, ¿no? Tienes que también tener intención
de pagarle al proveedor. También tienes que tener capacidad financiera para poder pagarle al proveedor. No basta con decir, ah, yo te debo para recién registrar a mi contabilidad como cuenta por pagar. ¿Ya? O sea, tiene que haber todo un contexto que haga posible que sí o sí tú le desembolses dinero a ese proveedor. ¿No? No existe cuenta por pagar si la otra parte no está dispuesto justamente a pagar. Es como, a ver, ya para terminar este ejemplo, es como si el día de hoy yo te presto 500 soles. Me dices, ¿sabes qué? Préstame 500 soles porque no tengo plata. A fin de mes te pago. Por la otra semana te pago. Ya, perfecto. Te presto tus 500 soles, pero me pagas, ¿ah? La siguiente semana me pagas. Llega la siguiente semana y no me dices nada. Toco la puerta. Me des 500 soles, pues. Te tenías que pagar. Pucha, que no me han pagado. La otra semana, pues. Espera una semana. ¿Cuándo te fallan? Ya. Llega la siguiente semana, no me dices nada y no me pagas. Me bloqueas. Ya ni me hablas, ¿no? Entonces, no basta con que yo sepa que te tengo una deuda por cobrarte, ¿no? No basta que él sepa que me tiene una cuenta por pagar, ¿no? Tiene que haber una probabilidad de cobro y de pago. ¿Y cómo se hace eso? La otra parte tiene que tener un compromiso de pago. O sea, no basta con decirte que, oye, te voy a pagar, ¿no? La otra semana te pago. No basta con un compromiso de pago, así sea falso. Tiene que haber una capacidad de pago. Es decir, tiene que tener dinero para poder pagarte. Recién ahí puedo decir tranquilamente que yo te tengo una cuenta por cobrar y la otra parte me tiene una cuenta por pagar, ¿no? Hay gran probabilidad de que el hecho económico se lleve a cabo porque hay compromiso de pago y hay capacidad de pago, ¿sí? Entonces, otra forma de, justamente la literatura lo decía, era que hay hechos económicos en las cuales eh, se dan ciertas situaciones en las cuales irrevocablemente tú tienes que desembolsar un dinero a la otra parte. Por ejemplo, si tú despides en este momento a un trabajador, el trabajador se va al Ministerio de Trabajo y te denuncia, ¿no? Por despido arbitrario, te demanda. Cuando te demandas, esa demanda para ti no es un gasto, ¿no? Tienes que esperar la sentencia del juez en primera instancia, tal vez segunda instancia, casación y en situación de cosa juzgada, ¿no? Entonces, cuando haya una sentencia definitiva de parte del juez, tú tranquilamente lo registras como una cuenta por pagar de manera definitiva, ¿no? Definitiva. O sea, no basta que simplemente sea una orden de compra o una orden de servicio, un contrato con contraprestación, ¿no? Dame que te doy. No, puede ser también a través de un juicio. En un juicio se convierte en una cuenta por pagar, ¿no? Una obligación legal presente. La sentencia del juez es una obligación legal presente que obligatoriamente genera un desembolso de dinero en el futuro, ¿ya? Entonces, por ello, los pasivos, como las demandas judiciales, en cierta instancia son registrados como obligaciones presentes en base a lo que diga el juez, ¿no? Proveniente de un hecho pasado, sí, pues en el pasado alguien te demandó, pues, ¿no? Eso originó que en el presente tengas una obligación legal por pagar. Ya, esto es lo que les puedo contar respecto a lo que son pasivos y obviamente te genera un flujo de salida de recursos, ¿no? Obviamente un flujo de salida de recursos, pero que incorporan normalmente beneficios económicos o un potencial de servicio en el futuro. Normalmente cada vez que tú te endeudas para comprar activos o para gastos, no sé, gastos de limpieza, de seguridad y vigilancia, ese tipo de compras te genera un beneficio económico, ¿no? O un potencial de servicio hacia tu entidad, ¿no? Hacia tu entidad. Entonces, esas son las características propias de lo que son un pasivo, ¿ya? Esas son las características propias. Miren, les cuento un caso, ¿no? Un caso. Hubo una entidad que visité una vez, era una entidad nueva, recién estaban naciendo, pero para esto hubo una entidad que la precedía y se estaba liquidando, se estaba liquidando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Esta entidad nueva nació y el punto fue de que la entidad antigua que la precedía y que se había extinguido debía dinero a muchos proveedores, ¿no? Entonces los proveedores, cuando fueron a reclamarle el pago de su dinero, ¿ya? A esta empresa que estaba en liquidación, no sabían a qué reclamarle, pues, ¿no? Y tuvieron que reclamarle a la nueva empresa.
que estaba en reemplazo del antiguo, ¿ya? Entonces comenzaron a hallar muchas demandas, muchos reclamos, muchas cartas notariales. Pero yo soy el proveedor, a mí me debía la anterior empresa, me debía 50.000, a mí me debía 20.000, a mí 30.000. Una serie de demandas recibíamos. Un archivo gigante, gigante, un montón de reclamos de proveedores, a quienes la entidad anterior no les había pagado. Entonces, como nosotros existíamos actualmente y precedíamos a la anterior entidad, pues nos reclama a nosotros que le paguemos su dinero, ¿no? Que le paguemos su dinero. La pregunta es, esos reclamos de los proveedores, en donde nos presentaban sus facturas, ¿ah? Guías de remisión de los productos entregados, ¿no? O cualquier tipo de documentación probatoria en donde se manifestaba que efectivamente habían dado el bien o el servicio a la entidad antigua, ¿no? Y que nos decían a nosotros, por favor, páguenos, ya que ustedes están reemplazando a la entidad que ya se liquidó, por favor, páguenos, ¿no? En ese caso, en ese contexto, colegas, ¿qué hago? Yo como contador, cojo las facturas de todos esos proveedores y lo registro como cuenta por pagar, ¿sí o no? ¿Qué hago con todas esas facturas de esos proveedores? A quienes mi anterior entidad, a quien yo le sustituyo, les debía, pues, ¿no? A esos proveedores. ¿Qué hago con todas esas facturas? ¿Lo registro o no lo recuesto como cuenta por pagar? Ahí está la factura en tus manos. Ahí está la tentación, ¿no? Facturas, facturas, cuenta por pagar. 2103, 2103. ¿Lo registro sí o no? Como cuenta por pagar. Cojo mi nota de contabilidad, la 10.292, y lo registro, ¿sí o no? Ya. Alberto dice reconocimiento de deuda. Roxana dice son pasivos de la empresa anterior que la nueva empresa debe asumir. Ya, perfecto. Esos son aspectos meramente operativos. Yo le estoy hablando de hechos económicos que registra la contabilidad, ¿no? Hechos económicos. A lo que voy es, esas deudas en este momento van a afectar mi patrimonio, afectan mi economía, se constituyen en nuevos pasivos para mi entidad, ¿sí o no? ¿Los voy a pagar yo? ¿Sí o no? ¿Quién se atreve a hacer la nota de contabilidad por 2 millones de soles que sumaban todas las facturas y va donde el administrador y le dice, por si acaso, mira este balance, tienes 2 millones de soles más por pagar, ¿ah? Señor alcalde, pues no, por si acaso. El alcalde va a ver, ah, ya. Entonces, ¿sí o no? ¿Lo reconoces como cuentas por pagar? Entonces, ¿cuándo se reconoce como cuenta por pagar? ¿Qué dice? Pues, ¿no? ¿Qué dice el concepto de lo que son pasivos? Son obligaciones presentes. ¿Y qué son obligaciones presentes, colegas? Les dije, ¿no? Son obligaciones legales o implícitas. En este momento estamos frente a una obligación legal. Hay un hecho pasado que diga que lo que actualmente tengo es una obligación legal para mí como entidad, ¿sí o no? ¿Lo hay o no lo hay, colegas? Solamente hay dos formas, ¿ah? Solamente hay dos formas de que haya esa obligación legal. O que yo como entidad diga, sí, efectivamente, yo me hago cargo de todos sus deudas. Yo me voy a comprometer. Yo tengo plata para pagarles. Es la primera forma. O le diga simplemente, no, pues, no tengo plata, pues, ¿no? Nadie me avisó que te debía. Yo soy nuevo acá, ¿no? Ah, te dio a juicio. Vamos a juicio, pues, ¿no? A ver qué diga el juez. Si tienes plata para pagar. La pregunta es, entonces, la pregunta es en este momento, colegas, en este momento, ¿es una obligación legal? Implícita puede ser, ¿ah? Implícita siempre y cuando el titular de la entidad vaya y diga, yo lo voy a pagar, lo cual no creo que pase, ¿ya? Porque para pagar, primero tienes que tener plata, pero eso tienes que tener un presupuesto que no está contemplado dentro de tu presupuesto normal. Tendrías que gestionar ante un crédito implementario ante la Dirección de Presupuesto Público si será o no será viable, porque su primer principio que maneja la Dirección de Presupuestos es el principio de legalidad. ¿Es legal o no es legal? Yo no estoy diciendo que juguemos al justiciero, ¿ah? No estoy diciendo, ¿sabes qué? No, esos señores se lo merecen, es el fruto de su trabajo, hay que pagarles. Yo le estoy preguntando de un punto de vista económico, finanzas corporativas.
en este momento tenemos una obligación legal, una obligación presente, ¿sí o no? ¿Hay algo que nos obligue, sí o sí, al día de mañana a pagarle a esos proveedores? ¿Tienen alguna prueba ellos? ¿No? ¿Tienen algún documento que a mí me obligue en este momento que en los próximos días les suelte dinero a cada uno de ellos? ¿Sí o no? ¿Está o no está esa obligación legal, esa obligación presente? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Yo ya sé que la moral te dice que sí, pues no hay que pagar, sí, pues se lo merecen. Sí, sí, se les debe, hay que pagar, pues, no hay que reconocer el trabajo. Pero yo no se estoy preguntando esa parte, colegas. Este es un tema netamente de finanzas, de economía. ¿Tenemos o no tenemos esa obligación legal presente que nos obliga en este momento a pagarles en los próximos días a esos proveedores? ¿Sí o no, colegas? Ya para cerrar este punto. ¿Lo hay o no lo hay? No hay obligación legal, ¿no? De pagar. Sandra Vázquez. Así es. No hay obligación legal. No hay, salvo que me vayan al juez, no sé, pues, haga una serie de procedimientos y el juez diga, ¿sabes qué? Páguese, por favor, páguese. Ya tú ve de dónde consigues el presupuesto, pero páguese. Ah, con la sentencia del juez yo voy entre la Dirección de Presupuesto Público, gestiono un presupuesto, me dan la plata y ahí recién gestiono los pagos, reconocimiento de deudas y todo ese papeleo operativo, ¿ya? Todo ese papeleo operativo. Pero está claro que en este momento no hay una obligación presente, ¿ya? Es como que, a ver, cuando tú alquilas, pues, ¿no? Tu departamento a los inquilinos y te pagan el primer mes, segundo mes, y como te cae bien, es buena gente el inquilino, no lo haces contrato por los siguientes meses, ¿no? En los siguientes meses te va pagando y un mes no te paga y te dice, no, se enfermó mi mamá, no se enfermó mi abuelita, sabes que no tengo plata, me han despedido del trabajo y no te paga por 5, 6, 10 meses, 20 meses. ¿Lo puedes sacar? No, no lo puedes sacar. Inquilino moroso sí, inquilino precario sí. ¿Hay una forma de sacarlo legalmente? No. ¿Hay un procedimiento legal? Sí, te costaría, pero en ese momento puedes sacarlo así de patadas. No, no podrías, ¿no? No podrías, no tienes esa facultad legal para sacarlos. ¿Por qué? Porque no hay un contexto legal que te permita hacerlo. Por más que tú sepas que ese señor se tiene que salir de tu departamento, pero no hay. O sea, acá en todo proceso económico, colegas, la contabilidad se somete a una ciencia, a un contexto normativo. Ya, el hecho económico se somete a un contexto legal y ahí recién se transforma de manera positiva o negativa. Mientras no haya ese contexto legal, ese debido conducto regular para gestionar activos o pasivos, pues simplemente no se da, no se da. Por lo tanto, en este contexto no sería una obligación legal. Imagínense ir con ese reporte de cuentas por pagar al alcalde o al gobernador o al ministro y decirles, tenemos deudas por 3 millones. ¿Quién te ha dado esa potestad para decirme a mí que tengo que pagar 3 millones de soles? Yo no voy a firmar ese balance, yo no voy a reconocer esa deuda. ¿Quién dice que tengo que pagarlas? Yo, como contador. Ah, tú dices. Algo está tu contexto legal que me dice que es una obligación presente. ¿No? O sea, no se trata simplemente de guiarte de la forma, porque nos estamos guiando de la forma, colegas. Estamos viendo esa facturita del proveedor, ¿no? Y algo dentro de nuestra mente dice, pagues, pagues, hay que pagar, hay que provisionar. Es una factura, 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 hay que provisionar, ¿no? Hay que provisionar, reconocerla, ¿no? Como pasivo, ¿sí? Entonces, no se guíen por la forma, sino por la esencia, ¿ya? Esencia sobre la forma. Acá dice, ¿no? Justamente esencia sobre la forma, la política de reconocimiento. Las cuentas por pagar comerciales se reconocen en el momento en que la entidad se convierte en la parte obligada, adquiere las obligaciones según los términos contractuales, términos del contrato, de la operación de compra. Esto se produce cuando se reciben los servicios o se asumen los riesgos y beneficios inherentes a los bienes, es decir, cuando compras activos, ¿no? Cuando compras activos. Bien, y ese es el contexto de lo que son pasivos, ¿sí? De lo que son pasivos. Así que prohibido, de verdad, prohibido guiarse de una factura, ¿ya? Una factura de compra para registrar un pasivo. Olvídense esa parte, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de hoy estamos 31 de julio? Miren, aprovecho el ejemplo. Estamos 31 de julio. Estamos 31 de julio, colegas. ¿Qué pasa si el día de hoy entra una mercadería al almacén? No sé, toners de impresora. El día de hoy está entrando.
El proveedor deja su toner de impresora. Lo recibe el almacenero. ¿Cuántos toners son? 10 toners. Perfecto. Ahora vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 10. Listo. Dame tu guía de remisión. Sellado. Recibido. Toma una copia. Una copia me la quedo para registrar esos toners en mi card desde almacén. Pues. ¿La factura la has traído? No, no, no. Después ya arreglo con el de abastecimientos. Ah, ya. ¿Cuándo lo vas a traer? La próxima semana. Ya. ¿Tú contestas con abastecimiento? Sí. Perfecto. Listo. Yo ya recibí el toner de almacén. ¿Sí? La factura llega, no sé, el 3 de agosto, se me ocurre, el 3 de agosto. No llega en julio. La pregunta es, colegas, la pregunta es, ¿registran o no registran la compra de esos toners de almacén en este mes de julio? ¿Lo registran en una 1301 contra una cuenta 2103, cuentas por pagar en julio? ¿Sí o no? No tenemos la factura, solamente tenemos la guía de remisión como prueba y los toners, pues, ¿no? Que están ahí en almacén. ¿Lo registro o no lo registro como un activo? ¿O lo registro o no lo registro como una cuenta por pagar? ¿Sí o no? Pero vayamos nuevamente, porque percibo que se están yendo a la forma más que a la esencia. ¿Ya? Vayamos a la esencia, colegas. Los pasivos son obligaciones presentes. ¿Y qué son obligaciones presentes? Son obligaciones legales. ¿Tengo una obligación legal en este momento de pagarle a ese proveedor? ¿Sí o no, colegas? ¿Tengo o no tengo esa obligación presente? ¿No? ¿Seguro? ¿No tengo esa obligación presente? ¿No hay un documento ahí que me delata, que me diga que cuando te deje los toners en tu almacén, tú me tienes que pagar? Exacto, Roxana, mamá, mientras no tengas un contrato o orden de compra, no se tiene la obligación. Mi pregunta es, Roxana y las demás colegas, en ese momento que hemos recibido el toner del proveedor, ¿no tenemos la orden de compra? ¿Sí o no? ¿Tenemos la orden de compra? Se supone que sí, ¿no? En condiciones normales, ¿no? Se presume que sí, efectivamente. Ya, bajo el contexto, que debería ser así, ¿no? Asumo que debería ser así. De que tenemos la orden de compra, en donde dice que el proveedor, por su parte, te entrega los tones. Ahí está, ¿no? Y si yo cumplo con la parte de mi trato, tú también cumples con la parte del tuyo. Ya sé que para efectos formales te tengo que traer una factura, porque con esa factura recién me pagas, ¿no? Pero es un tema de forma, ¿no? De forma del pago, y para efectos de tributo, de la SUNAT y el IGB y todo lo demás, ¿no? Pero la pregunta es, ¿tengo una obligación legal presente? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si el proveedor no me trae la factura? Se les acabó la factura, se le quedó su sistema. No le debo al proveedor, no le debo, no le debo, ¿sí o no? ¿Sí hay obligación o no? Y ese contrato, entonces, ¿para qué estaría? Esa orden de compra. Esa orden de compra no representa un hecho económico pasado que genera una obligación legal presente. Entonces, ¿para qué serviría esa orden de compra? ¿Qué pasa si el proveedor finalmente no le quiere entregar una factura? ¿No tienes una obligación legal con ese proveedor porque no le entregas la factura? Miren, estoy forzando el ejemplo, colegas, ¿ah? Con la factura, porque de alguna manera sé que están atados emocionalmente a esa factura. Si no hay factura, no le pago, y si no hay factura, no hago mi nota de contabilidad. ¿Me entienden? Yo lo que les estoy preguntando es que quiten la forma y se concentren en la esencia. ¿Hay una obligación legal? ¿Sí o no? ¿No? ¿Hay un hecho económico pasado que origina o ocasiona esa obligación legal presente? ¿Sí la hay? Sí la hay, pues colega. Justamente para eso sirven esas órdenes de compra o órdenes de servicio, para generar ese origen legal. Para cuando si no me quiere pagar la entidad, ah, te crees vivo, no me quieres pagar, vamos al juez. Y ahí está, pues, miren. Acá está el contrato que firmé. Ahí está firmado la empresa. Acá está la guía de remisión sellada por el almacenero, donde dice que le ha entregado. Y este señor no me quiere pagar porque tengo problemas en el sistema de facturación. ¿No? Ese es mi problema con la sociedad. Yo ya lo veré, pues, ¿no? Ya le daré un recibo, pues. No me quiere pagar. ¿Me entiendes? Tiene una obligación conmigo. ¿Qué va a decir después? Después te va a decir, páguese, pues. ¿No? Claro, después hay un tema de reconocer la conformidad, pero la obligación legal presente está. 1301 con 50 por pagar. De alguna manera yo veo ahí con ustedes un, un nexo ahí, ¿no? Con la factura. Si no hay factura, no lo pongo. Si no hay factura, no lo pongo. Y se aferran a la forma. Se aferran mucho a la forma. Y es normal, colegas. Si hemos
vivido en contacto constante con el de abastecimiento o el de tesorería, haciendo de vengados, controles internos, controles previos, ¿no? Ayudándoles a girar, ayudándoles a girar a los de tesorería, es normal que estemos en su contexto mental, ¿no? En su Sistema Nacional de Tesorería o en la Dirección General de Abastecimientos, ¿no? La DGA, ¿no? Y nos olvidemos un poco de nuestro Sistema Nacional de Contabilidad, decreto legislativo 1438 y 1525 y NICS-SP. Entonces, si ustedes me dicen que están adoptando NICS-SP, adóptenlo, adopten sus conceptos básicos, ¿no? Despéguense, o sea, olvídense ya de tesorería, de la factura, el cheque, de documentos netamente del Sistema Nacional de Contabilidad, de Tesorería, ¿ya? Entonces, por eso dice acá, ¿no? Acá decía justamente, las cuentas por pagar se reconocen en el momento en que la entidad se convierte en la parte obligada, según los términos contractuales. ¿Qué se refiere con los términos contractuales? La orden de compra, pues, ¿no? Esto se produce cuando se reciben, perdón, los servicios o se asumen se asume los riesgos y beneficios inherentes a los bienes. Cuando yo recibí esos toners, colega, no estoy recibiendo los riesgos y beneficios. ¿Qué pasa si esos toners lo tengo en mi almacén y en la noche esos toners se incendian o alguien se los roba? ¿Ya? ¿Quién va a asumir el pago de esos toners, colegas? ¿Quién va a asumir el riesgo del pago de esos toners? ¿Yo, como unidad ejecutora o el proveedor? ¿O qué le voy a decir al proveedor? ¿Sabes qué? En la noche, esos tonos que me trajiste en la mañana, en la noche se me han robado. Ahí están las cámaras, se me han robado. Así que no te voy a pagar nada, pues. ¿Quién asume el riesgo, colegas, de esos bienes? ¿El proveedor o la unidad ejecutora? Creo que es más que obvio, ¿sí o no? Yo estoy asumiendo los riesgos y los beneficios de usar esos toners. Por lo tanto, ya estoy comprometido hasta los huesos, pues, por pagar esa obligación a mi proveedor. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir eso quiere decir la norma. ¿Sí? ¿Se entendió el contexto de lo que son pasivos? ¿Se entendió el contexto, colegas? ¿Sí? A ver. Katie dice, pero si los bienes no cumplen las características. Ahí está. Katie dijo una precisión bastante interesante, ¿no? Pero si los bienes no cumplen con las características, entonces el proveedor no está cumpliendo con su parte del contrato, ¿no? Entonces la obligación legal no se está cumpliendo. ¿Ven? Se va perdiendo peso, ¿no? Esa obligación legal. Por lo tanto, no sería considerado como un pasivo, como una obligación legal presente. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con los términos contractuales. Así es que, y como ven, ya nos concentramos más en las características, ¿no? Contractuales, más que en la factura. ¿Qué es lo que pretendo finalmente en estas charlas? Esencia sobre la forma. Bien, colegas, ¿se entendió hasta el momento lo comentado en cuanto a activos y pasivos? ¿Sí? ¿Se entendió? Hola, hola, 58 participantes, creo que sí se entendió, ¿no? Me parece que sí. Bien, bien, colegas. Creo que ya siendo las horas avanzadas, esta va a ser simplemente una primera parte del estudio de marco conceptual. Espero darles la invitación también el día de mañana a esta misma hora, porque aún nos falta ver un poquito de lo que son patrimonio, ingresos y gastos, ¿no? Y gastos. Cada uno tiene una historia distinta, se podría decir, ¿no? Una historia distinta, ¿no? Pero siempre enfocándonos en esencia sobre la forma. Representación fiel, según lo que dice el marco conceptual. Para que un auditor venga, revise tus estados financieros y te diga tranquilamente que tus estados financieros presentan razonablemente la información contenida. Bien, bien, colegas. Era todo lo que quería comentarles por el día de hoy. Mañana continuamos. O ya, bueno, yo les haré saber en el transcurso de la semana, pero supongo que será el día de mañana la continuación de este marco conceptual.
Lo que sí quería como aprovechar para comentarles, sí, hacer precisiones sobre el curso que se va a dictar. Va a iniciar el 8 de, perdón, el 3 me parece de agosto, ¿no? Bueno, he puesto la publicidad, he puesto los costos, he puesto las características del servicio. Básicamente, más que un curso, en realidad no es un curso. Yo inicialmente di un curso referente a lo que era adopción de MixSP, en las cuales les daba modelos de informes, ¿no? De cómo formar su comité especial de transición, de cómo hacer sus proyectos de resoluciones, ¿no? Y ponerles en contexto al administrador de cómo iba a ser este proceso de adopción, ¿no? Entonces, básicamente, esa labor no es una labor de capacitación, se podría decir, ¿no? Lo que estoy haciendo en sí es hacer un acompañamiento en cada una de las fases de este proceso de transición. En teoría, no tengo todos los pasos a seguir, un proceso de adopción, solamente apelo un poco a la lógica y a los posibles sucesos que se puedan presentar, ¿no? Durante el momento de que haga la transición. Lo que tengo claro es que este proceso de adopción va a ser auditable y como es auditable, tengo que mostrar todas las pruebas que he hecho o llevado a cabo para implementar esta adopción de NICSP y para también evidenciar si en caso no cuento con presupuesto o el apoyo técnico para implementar, ¿no? Entonces, voy pensando en la documentación que se va a necesitar a futuro para documentarla y sustentarla ante mis órganos fiscalizadores, ¿no? Eso es principalmente. Entonces, ahí pienso que a la par con la adopción de un XSP implica también la presentación de los estados financieros semestrales y los análisis de cuenta. Entonces, son temáticas que les he agrupado también dentro de los cursos que les he puesto dentro de la publicidad. Y bueno, los cursos también, en realidad, me atrevería a decir que están muy alejados de la realidad, ¿no? Como cosa, en realidad, sin mentirles, a un curso de acompañamiento, así por 2, 3 meses en adopción de ICP y he hecho mis consultas, te cobran en promedio, ¿ah? Sin mentirles, de 6 a 8 UITs, solamente por acompañarlos técnicamente, ¿ya? Cerrar un estado financiero en promedio, y ustedes lo pueden constatar en gobiernos locales, por ejemplo, de 2.000, 3.000, depende cómo acuerden, en lo que son cierres contables, ¿no? Cierres contables básicos, ¿ah? Ni siquiera, o sea, ni siquiera bien detallados, algo básico, simplemente para romper las validaciones del MEF y presentarlos sin ningún tipo de validación. Igual, o sea, analizar las cuentas es toda una historia, toma bastante tiempo. Entonces, los costos son bastante altos. Estoy haciendo pues poniendo costos bajo una fachada de capacitación, se podría decir, ¿no? Pero que en realidad no es capacitación, es un acompañamiento técnico que prefiero que sea así, dado que inicialmente hice un acompañamiento técnico también en el tema de análisis de cuenta con muchos de los colegas, ¿no? Hice un curso hace poco, hace como un mes, que todavía sigue vigente, el acompañamiento técnico. Pero prefiero que sea así porque el colega ya toma mayor conciencia de las actividades que tiene que llevar a cabo, ¿no? De nada me sirve mostrarles eh, una charla, ¿no? En una pantalla si finalmente no se lleva a ejecutar en la vida real, ¿no? Hay toda una serie de matices que se presentan dentro de este proceso de analizar cuentas, de depurar cuentas contables, de cerrar estados financieros, ¿no? De adoptar NICS-SP. Entonces, eso se tilda más como un acompañamiento contable que como una capacitación, ¿no? Entre comillas, capacitación. Dentro del acompañamiento técnico de lo que son adopción de NICS-SP, pretendo realizar también las actas, ¿no? De principio a fin que van a realizar este comité especial de transición, la inducción que van a hacer a su equipo de trabajo, que van a hacer a sus miembros del comité especial, de información que le tienen que pedir, ¿no? A cada usuario y sobre ella, sobre el camino, ir construyendo todo lo que necesitan para este proceso de adopción. Es un proceso bastante largo, hay bastante trabajo por hacer, pero bueno, es el único camino que veo, ¿no? A ver, respondiendo ya a las preguntas de este curso, eh, a ver, Alfonso nos comenta, el curso de 18 sesiones implica también el contenido de los demás, ¿no? Sí, claro, todos los cursos, los 3 cursos, lo que son análisis de cuenta, adopción del XSP y presentación de estados financieros implica ese costo, ¿no? Que les he mostrado en la publicidad.
Creo que primero voy a empezar con el tema de cierre contable semestral, que es lo más urgente, que es lo más urgente, y que dentro del acompañamiento está el desarrollo de su propia data, del flujo efectivo, ¿no? Coordinamos, ¿no? Coordinamos por el ANIDEX, les pido cuál es la data que ustedes se tienen que bajar, procesamos la información con un aplicativo, hacemos una expresa de información y les doy el visto bueno, ¿no? De su flujo efectivo. Copian y ustedes lo pegan en su web contable, ¿no? Y listo. Cierre de estado financiero, F4. Igual pasa con el F3, ¿no? Básicamente es un acompañamiento técnico. Eso no quita que va a haber charlas referente a cómo se desarrolla un flujo efectivo, ¿no? Como complemento, efectivamente. Entonces, parte del acompañamiento técnico es decirte, es capacitarte y a la vez decirte in situ, cómo es que tienes que hacer el proceso del desarrollo de los temas, ¿no? Que se está tratando, analizando cuentas, adoptando índices de P y presentando estados financieros. Lastimosamente, todas esas actividades se tienen que hacer a la par, ¿no? En bloque, en bloque. Por eso que lo estoy poniendo ahí de esa manera dentro de la publicidad. Hacer por un lado análisis de cuenta, por otro lado presentación de estados financieros, es como estar en un mundo totalmente desconectado, ¿no? Y no estamos apuntando a algo que finalmente es implementar Mix SP. ¿Ya, colegas? Entonces, sí, el costo, hay tres costos en uno, o si quieren pueden hacer el costo de manera individual, pero como les digo, el costo está pero muy por debajo de lo que es el mercado. Pueden hacer las consultas si gustan a otro tipo de opciones y van a ver que el costo está bastante alejado, por eso que estoy promocionando estas temáticas con las cotizaciones respectivas. ¿Ya? Bien, colegas, ya para los interesados ya empezaré a partir del día de mañana a hacer las coordinaciones referente a ir formando los grupos, ¿no? Los grupos de trabajos en WhatsApp y sobre eso ir haciendo las coordinaciones principalmente por el desarrollo del F3 y el F4. La primera actividad que vamos a desarrollar es presentar los estados financieros semestrales, ya, de uno nomás. ¿Sí? Coordinamos con cada uno, hago la inducción, la charla técnica, en la noche hago charlas técnicas y después me conecto con cada uno de los participantes interesados y hacemos un flujo efectivo que puede durar 5 minutos, 10, 15 minutos. Muchos me van a cuestionar seguramente por qué me cobras esto si los haces en 5, 10, 15 minutos. Bueno, cobramos por velocidad y por precisión, por resultados, más que todo, ¿no? Por resultados, que es lo que finalmente ustedes buscan. Ya, entonces, cualquier cosa a partir del día de mañana, ya comienzo a coordinar las inscripciones en estos acompañamientos técnicos, que así lo se denominan. Más bien les agradezco la asistencia el día de hoy y espero el día de mañana ya continuar con la segunda parte del estudio del marco concepto. Bien, gracias a todos y que tengan muy buenas noches.